Y ahora, un cuadro de médicos especialistas se une para producir el programa Soluciones Médicas a la Carta. Orientaciones, comentarios y consejos prácticos. Soluciones Médicas ya está en el aire. Bien, buenas noches, amables televidentes. Sean todos bienvenidos a esta entrega de Soluciones Médicas, salud educativa al más alto nivel. Estamos agradecidos de Dios por la oportunidad que nos da una vez más en esta noche del domingo de estar ante cada uno de ustedes para llevarle su programa preferido de los domingos, el programa líder de salud en la República Dominicana, Soluciones Médicas. En la noche de hoy, en el plato fuerte, tenemos con nosotros a la doctora Mirna Cabrera. Ella es otorrinolaringóloga y en la noche de hoy vamos a hablar de la evaluación auditiva en los niños. Vamos a hablar de esa primera evaluación que debe hacerse de todo niño al nacer y que podría detectar en forma de screening o tamizaje cualquier problema auditivo que pueda traer el niño. Así que no se muevan de ahí. Soluciones Médicas, salud educativa al más alto nivel, ya está en el aire. Está recibiendo en su hogar la señal de nuestra programación médica, cargada de orientación, amenidad y consejos prácticos. Con su llamada y participación, construiremos una comunicación más dinámica e interactiva. Nosotros somos Soluciones Médicas a la Carta. Bien, amigos, estamos en el plato fuerte de la noche y la primera parte de la entrevista de Soluciones Médicas llega gracias a Inmunocal. Inmunocal es el suplemento a base de cisteína bioactiva y lo que hace el Inmunocal es que eleva los niveles de glutatión en sangre. Si usted tiene niveles altos de glutatión, entonces usted va a tener una buena salud porque usted va a tener un sistema de defensa que lo defenderá cuando vengan los microorganismos, cuando vengan los microorganismos son los microorganismos son lo que atacan, son esos organismos que si así pudiéramos decir, que atacan y que generalmente producen enfermedades, virus, bacterias, hongos. Entonces el Inmunocal le sube su defensa y usted está en óptimas condiciones. Es lo que yo hago todos los días en la mañana. Me tomo mi sobrecito de Inmunocal y así estar en óptimas condiciones y compartir la entrevista de Soluciones Médicas, que en la noche de hoy hemos invitado a una gran amiga otorrinolaringóloga, la doctora Mirna Cabrera, y con ella vamos a estar hablando acerca de la importancia de la evaluación auditiva en los niños. Muchas veces vemos niños que después que tienen varios meses es que nos damos cuenta que tienen problemas y hoy en día se hace una evaluación al momento del nacer, hay evaluaciones subsecuentes que se hacen y que son importantes porque esto es vital para el desarrollo de los niños. Así que buenas noches, doctora, bienvenida a Soluciones Médicas. Manasés, gracias por invitarme a tu programa con el propósito de poder ayudar a toda nuestra población. Bien, así es. Doctora, antes no se hablaba y muchas veces se descubría después de 1 año, de 2 años, que el niño no escuchaba. Exactamente. Entonces, hoy en día se están haciendo evaluaciones al momento del nacer. Sí. ¿Cuál es la importancia de este tamizaje o tratando de detectar en el momento del nacimiento problemas de audición? Muy bien, mira, para la adquisición del lenguaje es extremadamente importante que el órgano del perceptivo de la audición sea el oído. Por ende, es muy importante que esta prueba pueda ser realizada desde el momento del nacer. Lo idóneo es hacerlo después de las 48 horas de nacidos, porque es cuando ya el oído en los niños sanos se ha secado, lo que trae de la madre, que es el líquido amniótico, o el calcium que podemos encontrar dentro del oído. Asimismo, a los niños que ya están en intensivo, que han estado en intensivo, lo ideal es luego del 7º día para evitar que los efectos de algún medicamento o problema de oxigenación se hayan perpetuado y toda esta situación haya podido ser mejorada. En ese sentido, las pruebas, lo idóneo es hacerlo después del 7º día.
pero ya esto se ha universalizado, o sea, por eso se llama screening auditivo universal, porque a los niños deben ser beneficiados todos los niños, no solamente los pacientes de riesgo, porque esto va a repercutir en lo que es el desarrollo posterior, en la adquisición y desarrollo del lenguaje, en el proceso cerebral. Si todo este proceso no se da, el niño va a tener trastorno en la concentración y trastorno en lo que es su interrelación con el medio ambiente, con las otras personas. O sea, si el niño no oye, no es capaz de desarrollar un lenguaje apropiado, y por eso es vital saberlo antes de los 3 años de edad, que es lo que se llama el periodo de la plasticidad neuronal, en la cual si se produce el estímulo auditivo, este va generando conexiones nerviosas a nivel cerebral. A su vez, esto va a producir que la parte perceptiva que está en el cerebro sea capaz de interpretar que ese sonido que entró por el oído tiene un significado y pueda producir lo que es el lenguaje en el niño. Ok, o sea, lo que usted nos quiere decir con esto es que existe entonces una relación entre lo que es la audición y el lenguaje. O sea, que es probable que hayan personas que no hablen porque no escuchen. Exactamente. Y hemos visto casos porque yo conozco personas, por ejemplo, que no oyen, pero hablan. Y lo que hacen es que te miran, y una vez yo vi un visitador a médico y él me decía, doctor, tienes que mirarme para yo leer los labios, porque yo no escucho. Entonces yo lo que leo los labios y en base a eso es que yo les voy a responder. Entonces, ¿hay una relación entre escuchar y hablar? Sí. Como te explicaba anteriormente, no sé si quisieras ver lo que es el oído como tal, pero lo voy a responder para luego explicarlo. Es que si para tú poder construir, simplemente en el oído lo que entra es un sonido del medio ambiente, la onda sonora. La onda sonora. Va a entrar dentro del oído y va a pasar las diferentes estructuras que vamos a ver, podemos verlo en pantalla, que es lo que son las partes del oído. Vamos a tener lo que es la porción periférica constada por el oído externo, que sería el pabellón auricular, el conducto auditivo externo, por donde ha de entrar la onda sonora que viene del medio ambiente, para pasar por otro espacio que se llamaría el oído medio, el cual debe estar sin líquidos al momento del paso de la onda sonora, porque debe hacer movilizar una cadena de huesecillos que son 3. Entonces, la pérdida que ha ocurrido por el choque de la onda sonora contra la membrana timpánica debe ser multiplicada por esta cadena de huesecillos. Este movimiento de la cadena de huesecillos nos va a empujar dentro de lo que es el oído interno, que es la otra parte que vimos, lo que es la estimulación de unas células importantes, que son las células ciliadas externas, que tienen que ver con lo que es la audición. Si ves, te das cuenta, en la parte del oído interno lo que vemos es el caracol, esto que está sombreado en azul, en una forma de caracol, es la parte responsable de lo que es la audición, solamente del paso de la onda sonora, estimulando unas células que vamos a verlo en la vista siguiente, que son lo que llamamos las células ciliadas externas, que están en fila de 3 a mano izquierda, que son las que dan el aumento de la pérdida. Primero fue la cadena ossicular y ahora son estos quienes van a producir el aumento de esa pérdida de la onda sonora al chocar contra la membrana timpánica del sonido exterior. Esto a su vez es transmitido a las células ciliadas internas, que la vemos al lado de ellas, y estas son las que por un estímulo eléctrico, o sea, una despolarización celular, ha de viajar por la parte inferior de la célula hacia lo que es la vía acústica, que es la siguiente, en la cual toda esta información debe pasar directamente al cerebro. Aquí tenemos los diferentes pasos hasta su último eslabón, que sería el cerebro. Por ende, si yo no tengo todo ese paso de estímulo al cerebro, no va a llegar a la área perceptiva del lenguaje. O sea, es como si tú tuvieras un sonido que te dicen hola, en el oído solamente entra el sonido, pero en el cerebro se traduce que tiene un significado, y esto a su vez manda a mover los órganos articulatorios de la voz, del habla y el lenguaje, o sea, todo por una conformación de que se debe producir los movimientos de los labios, de la lengua y voz para decir hola. Hola. Por ende, si el paciente no oye, no es capaz de hacer este proceso, pero en las personas que son hipoacúsicos, en las personas sordas, este proceso se le enseña por terapia del lenguaje a ellos, a que ese sonido ellos sean capaces de, con el movimiento de los labios y demás, sean capaces de poder articular palabras, porque su órgano fonoarticulatorio no está dañado. No está dañado. Está lastimado lo que sería el oído. El oído. Es maravilloso, qué maravilloso. Estamos creados de una forma muy, muy especial para que todos estos procesos se den. Usted hablaba de hipoacusia. ¿Qué es la hipoacusia? ¿Cómo podemos definir la hipoacusia? ¿Y hay alguna diferencia entre lo que es hipoacusia y sordera?
Sí, la hipoacusia es la disminución de la audición de las personas. Vamos a tener una hipoacusia, lo que llamamos conductiva, porque es cuando el paso de la onda sonora por el oído medio, una hipoacusia neurosensorial cuando ya el problema está dentro del nervio, y una hipoacusia mixta cuando ya incluye las dos partes. Entonces, eso se hacen unas pruebas de audición en las cuales se van midiendo los valores de, nosotros normalmente oímos en 0, las personas normales, y a medida que va aumentando el umbral de captación, o sea, ya cuando tiene más de 27 decibeles estamos frente a una hipoacusia. Pero cuando ya la persona está de 110 decibeles en adelante o de 100, ya es una persona que no te va a oír, ya eso se llama anacusia o sordera. ¿Me entiendes? Entonces, hay diferentes gradaciones, pero de por sí, cuando ya tiene 60 decibeles de pérdida en lo que son las evaluaciones auditivas, ya el paciente está desconectado del medio ambiente y no es capaz de poder llevar una conversación porque perdió lo que es la estimulación de todo el proceso eléctrico que dijimos, desde el oído hasta el cerebro. Hasta el cerebro. Entonces, ¿cuál es la relación que existe entre la hipoacusia, usted hablaba del nivel de decibeles, y el ruido que puede haber en el ambiente? Porque, por ejemplo, yo me he dado cuenta que cuando las personas están en una actividad donde hay mucho ruido, por lo general hablan más alto. Sí. Hablan más alto. Entonces, hay una relación entre la hipoacusia y la tranquilidad para usted escuchar y el ruido la cantidad de ruido que haya. Bien, es muy importante conocer dentro de lo que es el oído interno un mecanismo que se llama el reflejo acústico, que esto no es más que un mecanismo que ocurre en la cadena de huesecillos, tanto lo que es el huesecillo del martillo como lo que es el huesecillo del estribo, tienen músculos y ligamentos que van a frenarlo, o sea, a hacerlo rígido ante una entrada de un sonido muy intenso. Muy intenso. Entonces, eso es como un mecanismo de defensa, pero ese mecanismo de defensa puede ser superado por los altos decibeles. Y tristemente, esas células que vimos ahorita, las células ciliadas internas, son muy sensibles, las externas, a este embate violento, porque realmente lo que hay es una entrada violenta dentro de lo que es el oído interno, y estas células se destruyen y no pueden ser sustituidas. Esto lo vamos a ver principalmente en la base de la cóclea, de lo que vimos el caracol, porque es la primera entrada del sonido. O sea, por ende, cuando hacemos la evaluación auditiva a la frecuencia de 4000, es que comenzamos a ver lo que es la caída de la audición. ¿Hasta cuántos decibeles? Se ha dicho que la capacidad del oído humano no es tanta como otros seres, como el perro, que tienen capacidad de percibir mínimos decibeles. ¿Hasta cuántos decibeles el oído humano es capaz de detectar un sonido, por ejemplo? Bueno, cuando hacemos las evaluaciones de audición, podemos llegar, lo máximo que podemos registrar es 120 decibeles. 120 decibeles. De tu poder percibir. De percibir. Pero para el daño es mucho menor, o sea, ya cuando tú estás hablando de 100 decibeles, 80, 100 decibeles, ya tú puedes comenzar a tener daño. Entonces, eso se va reflejando en lo que son las pruebas de audición, como estamos viendo en la pantalla, sí, que nos va dando valores. Aquí tenemos todas las pruebas de audición que podemos hacer a una persona. La completa es la audiometría, como lo vemos en el margen, en el borde inferior, que incluye la evaluación de todas las partes del oído, oído externo, oído medio y a su vez oído interno. A su vez tenemos otras pruebas, como podemos ver aquí, lo que es la impedanciometría. En la audiometría buscamos el umbral, o sea, la mínima intensidad del sonido que una persona es capaz de oír. Sí. Mientras que para la impedanciometría, que es la que vemos en la segunda, es lo que vamos a medir ahí, son dos cosas, lo que es la timpanometría, que es la capacidad que tiene la onda sonora de pasar libremente por el oído medio, y el reflejo acústico, porque lo acabamos de explicar, que debe estar presente, o sea, debe ocurrir ese freno de la membrana timpánica, de la cadena de huesecillo, cuando el sonido va de 70 a 90 decibeles. Si tú tienes el reflejo positivo, entonces quiere decir que tuvo la capacidad la cadena de ser frenada para que no entrara violentamente dentro del oído interno. Ya más interiormente tenemos lo que son los potenciales evocados auditivos, en el cual simple y llanamente aquellas células ciliadas externas, antes de pasar a los potenciales, tenemos las emisiones otoacústicas, es que el estímulo que va a producir la movilización de las células ciliadas internas va a producir un sonido de entrada, o sea, va a ocurrir toda la cóclea y debe devolverse. Ese devolverse se recoge con aparatos especializados, que es lo que llamamos emisiones otoacústicas, que es lo que usamos para el tamizaje auditivo neonatal, en el cual simple y llanamente se estimula con un sonido, debe recorrer todo el camino de la cóclea. Si está normal la cóclea, se debe recoger, y eso es lo que estamos llamando como emisiones otoacústicas. Se estimula con un clic auditivo,
Igualmente, otras pruebas, tenemos los potenciales evocados auditivas, donde esta prueba, las emisiones solo me mide hasta la cóclea, mientras que los potenciales evocados auditivos me van a medir de la cóclea en adelante. Por eso cuando uno va a mandar a hacer una evaluación a un niño, tiene que pedir evaluación auditiva. Evaluación auditiva. Porque los primeros pasos en los niños recién nacidos, lo que vamos a proceder a hacer son las emisiones otoacústicas, que es un estudio sin indoloro, el niño se le hace en el momento que le toque. El niño no va a tener ningún tipo de dolor, solamente con la colocación de la probeta se deja tranquilito y tenemos la respuesta. Ahí podemos tener una idea de si el niño en ese momento, digo en ese momento porque hay enfermedades que se pueden presentar tardíamente, si en ese momento el niño no tiene ningún tipo de problema, el niño se le podría volver a reevaluar muchas veces a los 6 meses para prevenir esas enfermedades que aparecen en la posteridad. Y así, dependiendo de los niveles que se vayan haciendo las pruebas de las evaluaciones, hacemos emisiones y la timpanometría, entonces procederíamos a hacer ya los que son potenciales evocados, que no es una prueba auditiva como tal, pero es una prueba que nos da la idea, porque solamente mide la frecuencia de 1000 a 4000, mientras que la audiometría las va a medir desde 125 hasta 8000 Hz. Ok, o sea que nosotros vemos que existe una relación entre todas estas cosas y se van relacionando y ahí uno va entendiendo muchas veces por qué los niños que tienen problemas de audición no tienen rendimiento en las escuelas. Exacto. ¿Por qué los niños que tienen problemas de audición no tienen esa capacidad para interactuar y hacer amigos y quizás se ven aislados y muchas veces son diagnosticados con síndromes raros cuando en sí el problema quizás está en la audición y vemos la importancia que tiene la audición? Usted hablaba de algunos pacientes con factores predisponentes. ¿Qué factores pueden predisponer a un niño a tener problemas de audición? Bien, es muy importante lo que es el componente genético, o sea, la historia familiar de problemas de audición. O sea, si usted tiene gente que tiene familia con hipoacusia o sordera, usted puede dar. Es un parámetro que ya uno tiene que tomar en cuenta. Bueno. Para ir enfocándose de que pueda haber algún trastorno en ese niño que puede ser prevenible del manejo, porque el manejo, lo correcto de la corrección del déficit tiene que ser antes de los 6 meses, porque ya luego estaríamos jugando en el tiempo antes de los 3 años, que ya después de los 3 años se cierra lo que sería la plasticidad neuronal, entonces ya no tengo forma de recuperar. Igualmente las enfermedades prevenibles en el embarazo, como son los virus, lo que llamamos el famoso STORCH, que es la sífilis, toxoplasma, citomegalovirus, herpes, enfermedades de transmisión sexual o infectado de cualquier otro tipo de infección, que deben ser prevenibles. La presencia de infecciones a repetición durante la madre, por eso toda madre debe ser evaluada en el embarazo para prevenir que su hija y que sus hijos puedan tener problemas. Y a su vez ya las madres deben exigir que a sus niños se le haga la evaluación auditiva, igual que otras evaluaciones que son prevenibles para el fracaso en esos niños en el desarrollo escolar. Es muy triste ver a un niño el cual se viene a diagnosticar tardíamente cuando simple y llanamente era un problema resolvible a temprana edad. O sea, realmente todo este tipo de evaluaciones tenemos que tenerla pendiente a temprana edad. O sea, que por lo que usted nos ha dicho, cuando no se soluciona un problema a temprana edad, luego en la vida adulta, aunque usted descubra cuál es el problema, quizás será más difícil para usted lograr que esa persona pueda hablar y que pueda escuchar, aunque hoy en día veo que le ponen audífonos y mejora un poquito la comunicación. Sí, mira, aquí tenemos precisamente los métodos que usamos para medir la audición. Si ven arriba, eso es lo que se hace en una cabina de audiometría, la cual tiene que estar aislada del sonido ambiente, en el cual el paciente es un estudio de condicionamiento clásico. O sea, yo tengo que pedirle al niño lo que él tiene que responder. Por ese estudio yo no lo puedo hacer en niños pequeños. Entonces se le hace con sonidos, con unas bocinas sonoamortiguadas, en el cual el niño debe voltear la cara para identificar el sonido, y ahí uno va midiendo, uno va subiendo la intensidad para tener lo que es el umbral de respuesta. Igual tenemos otro tipo de prueba que podemos más adelante ver en las otras imágenes. Aquí tenemos lo que era anteriormente la impedanciometría, con la timpanometría, el reflejo acústico, cómo se ve, cómo se reporta. Esta curva debemos tenerla. Si la vemos la curva que varía de forma, ya debemos sospechar que hay patologías.
Ya el reflejo acústico, este es el aparato, cómo se pone. Eso, si te dan cuenta, son aparatos que no tienen ninguna repercusión ni ningún tipo de daño, simplemente colocarlo al oído, mandar un sonido y una presión para que venga una respuesta, como las curvas que vemos debajo. La curva normal es la curva A, y así tenemos los diferentes tipos de curvas. Cuando tenemos procesos gripales, la curva baja. Por eso esta prueba es muy importante hacerla al momento de hacer las emisiones autoacústicas o cualquier prueba de audición, porque si tú tienes líquido en el oído medio, la onda sonora no va a pasar. No va a pasar. Por ende, tú tienes que tener el oído sin líquido para poder hacer la evaluación auditiva. Bien, vamos a ir a una pequeña pausa comercial, doctora. Cuando regresemos vamos a hablar de tratamiento, vamos a hablar de si usted como ser humano puede desarrollar una capacidad auditiva superior a los demás, porque cuando uno escucha mucho, la gente le dice, tú oyes más que un tísico. Entonces vamos a ver si esa capacidad de audición se puede desarrollar y cómo se podía hacer esto. Ya regresamos. Dile a ver si él no me saca las pilas. Está recibiendo en su hogar la señal de nuestra programación médica, cargada de orientación, amenidad y consejos prácticos. Con su llamada y participación construiremos una comunicación más dinámica e interactiva. Nosotros somos Soluciones Médicas a la Carta. Bien, amigos televidentes, seguimos con el plato fuerte de la noche y la segunda parte de la entrevista llega gracias a COP Corazón. COP Corazón es la cooperativa de Santiago, porque es la cooperativa de la ciudad Corazón. Ahí usted puede encontrar los servicios de aportaciones, ahorros retirables, ahorro infantil, préstamo, certificado financiero, el San Corazón, donde usted ahorra por 12 meses y al final, en el mes 13, le dan una cuota adicional a la que usted estuvo ahorrando durante todo ese tiempo y usted puede obtener mayor rentabilidad por su dinero en las cuentas de ahorro que ganan intereses. COP Corazón está muy cerca de todos en la avenida Juan Pablo Duarte, número 167, Plaza Dayona, en el primer nivel con los teléfonos 809-724-2644. COP Corazón, nacemos por ti, impulsando vidas. Y seguimos en el plato fuerte conversando con la doctora Mirna Cabrera, ella es otorrinolaringóloga, y estamos hablando de evaluación auditiva en los niños. Usted puede desarrollar una capacidad para oír, usted puede desarrollar esa capacidad más que otra persona, porque dicen mucho que las personas que tenían tuberculosis pulmonar como que escuchaban, porque siempre sospechaban que estaban hablando de ello, o quizás ellos estaban o podían y tenían la capacidad de ver los labios y de leer, o se puede desarrollar, usted puede escuchar más de la cuenta. Sí, eso es lo que llamamos hiperacusia. 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 Inclusive eso es una de las teorías que se aboga para los niños autistas, Sí. Que ellos tienen su nivel de audición es muy alta y eso es lo que lo aleja. Son teorías. Son teorías. Dentro de lo que es la hiperaudición o Hiperaudición. que muchas veces es tan intenso que puede causar dolor, porque recordate que ocurre el mecanismo de protección del oído interno y esa contractura muscular, o sea, en sentido general va a causar dolor. El paciente se queja de que oye demasiado. Ok, o sea que eso es una posibilidad Sí. que puede hacer. ¿Cómo tratamos estos problemas de hipoacusia en los niños a fin de que ellos puedan insertarse, de que puedan tener sus actividades y que en el futuro no se le pueda estigmatizar como el sordo? Porque es un estigma generalmente que se le tiene, e incluso ahorita, como cuando usted hablaba ahorita de que es hereditario, congénito. Ahora recuerdo, por ejemplo, que en mi pueblo, en Tamboril, hay un callejón que le decían el callejón de los sordos, porque ahí todo el mundo era sordo. Parece que había un componente genético en ese entonces. Entonces, ¿cómo nosotros tratamos estos niños? Una vez que nosotros terminamos de hacer el diagnóstico, creo que tenemos algunas imágenes todavía ahí de forma de diagnóstico, ¿cómo nosotros tratamos esto? ¿Y cuál es cómo podríamos decir, la tasa de éxito de que nosotros podamos recuperar la audición en estos niños?
Mira, realmente, gracias a Dios, hoy día hay muchas facilidades para poder manejar el diagnóstico temprano. O sea, inmediatamente se hace el diagnóstico temprano con las pruebas que ya mencionamos, inmediatamente el niño puede ser recuperable lo que está afectado. Podemos colocar audífonos desde los niños, ya desde que se descubra, pequeñitos, se le pueden colocar audífonos. Y si el niño no es capaz de manejarse con los audífonos, entonces ya deberíamos pasar a pruebas, a tratamientos más profundos, como ya lo que serían los implantes cocleares, en el cual se va a sustituir esa vía deficitaria, poniendo electrodo dentro de lo que sería la cóclea. También tenemos lo que serían colocando, si no tenemos cóclea, podemos producir una estimulación directa al cráneo, porque la onda sonora puede entrar al oído a través de lo que es la vía normal, que es el conducto auditivo externo, medio e interno, pero también puede ser estimulado en el cráneo. O sea, la vibración es capaz de hacer vibrar los líquidos que están dentro del oído interno. Entonces podemos colocar lo que se llaman unos transductores detrás del oído que me va a estimular. Podríamos ver las imágenes donde podemos encontrar esto. Ya estos son los estudios que dijimos ahorita, que era el potencial evocado auditivo, que es como si fuera una especie de electroencefalograma, pero en el cual se sustraen todas las ondas que no sean necesarias de la audición. Se coloca un estímulo en el oído y ahí se recogen los resultados. Aquí tenemos los audífonos, que hay diferentes tipos, que van dentro del conducto, pero para los niños realmente se usa más bien lo que van detrás del oído, porque el niño se lo puede tragar y son muy peligrosos y muy costosos. Entonces se recomienda lo que van detrás de la oreja. En la siguiente podemos ver lo que se conversaba, en la siguiente imagen. Bueno, aquí tenemos lo que es implante coclear. Simple y llanamente vamos a colocar, si se dan cuenta, la cóclea, lo que se ve como un círculo, es donde se va a colocar el electrodo, y este es el aumentador, o sea, como si la onda sonora se estuviera persiguiendo y se mandándole a esa bobina que está detrás para estimular dentro de la cóclea para que siga la vía auditiva normal hasta el cerebro. En la siguiente podemos ver lo que sería ya la colocación en la porción ósea de la cabeza. Si te das cuenta, aquí podemos colocarlo, e igualmente se estimula la cóclea sana, porque se pone en movimiento el líquido que está dentro del otro oído. O sea, y se puede producir la movilización de las células ciliadas externas, siguiendo el mismo trayecto de audición. Y estos son los niños que tienen anomalías del conducto, que no tienen conducto auditivo externo, y que tienen secreciones o otitis medias crónica, que no se le puede hacer ningún tipo de procedimiento dentro de su oído porque está infectado. Ok. Doctora, las personas que no escuchan generalmente son violentas, porque les dicen como que son violentos, que hacen mucho pique, se estresan mucho. Las personas que no escuchan generalmente tienden, o sea que la audición puede cambiar el temperamento de los niños, de los adultos. Eso es muy bonito verlo cuando tú le colocas aparatos de audición a los niños en el consultorio. Es un niño que llega triste, incómodo, porque él está tratando de hacerse entender. Hace mucha rabieta. Hace mucha rabieta porque la gente no lo entiende. Él no sabe que tiene problema. El niño no lo entiende. Entonces, cuando nosotros diagnosticamos que el niño tiene problema y le podemos colocar aparatos auditivos, es una gran bendición lo que pasa en el consultorio. Un niño necio, inquieto dentro del consultorio, de repente, al tú colocarle los audífonos, es un niño que se queda tranquilo. Yo digo que ese niño nació ese día, porque ya es un nuevo ser humano, y a ellos les encanta poder darse cuenta que todo tiene sonido. Ellos lo disfrutan grandemente cuando se le puede recuperar la situación. Inclusive viene la paz familiar para todos estos niños, o sea, porque hay tranquilidad y el niño es capaz de comunicarse. Recuérdate que, oye, cuando a ti no te hacen caso, cuando tú estás hablando y alguien no te hace caso, ¿cómo tú te pones y tú oyes? O sea, analiza a un niño que no pueda oír. Al momento de oír es una bendición máxima. El niño le encanta ese momento y es es una gran gratificación tan grande que uno recibe como profesional de poder haber sido ayudador en ese niño y en esa familia, porque a ese niño tú lo sacas de lo que es el sufrimiento que le da a la sociedad por maltrato, por no darse cuenta que lo que tiene es un déficit, porque son niños normales, son niños que tienen un déficit de audición, que corregido el déficit, evolucionan mejor que cualquier profesional, porque al no oír ellos se concentran mucho en todo lo que hacen. Entonces, se preocupa mucho, entonces que los familiares no deben entristecerse porque tengan niños con esta situación, porque todas estas situaciones son recuperables. ¿Existe alguna relación entre
el nivel con el que las personas hablan y su audición. Hay personas que dicen, cuidado si cuando chiquito tú no escuchabas bien porque tú hablas como muy alto, habla como si estuviese gritando, como normalmente nosotros queremos escucharnos. Si hay problema de hipoacusia, es probable que nosotros tengamos un tono de voz más alto que lo normal. Pueden pasar dos cosas realmente, que la persona realmente sí tenga problemas de audición, que no haya sido diagnosticado, y él entiende que el otro no lo está oyendo. Y por eso sube la voz. Sube la voz, pero también es un problema de educación. También. Si la educación de la familia es que todo el mundo tiene que hablar alto para hacerse entender y para poder dominar, cuestión de la cultura, entonces no es un problema de audición, es un problema de educación. Un problema cultural. Sí, hay algunos países que dicen, aquí la gente grita mucho y habla mucho, sobre todo los venezolanos, los suramericanos que vienen, nos dicen, la gente habla como si estuvieran peleando. O sea que parece que es parte de la cultura. Doctora, nosotros vemos algunas veces en la prensa y en los medios de prensa que siempre hay problemas con ustedes y las administradoras de riesgo de salud. Todos sabemos que eso es un problema eterno porque por lo general estas administradoras que son intermediarias, que no debiera haber una intermediación entre la salud y el médico, y entre el enfermo y el médico, pero estas son las que administran los recursos y muchas veces se quieren quedar solamente con todas las ganancias. ¿Están cubriendo las administradoras de salud tratamiento? ¿Se ha mejorado el asunto de ustedes con la consulta? Porque decía que los otorrinos no cogen seguro. ¿Cómo ha mejorado eso? Bueno, realmente sí, ya hace bastante tiempo que estamos nuevamente trabajando con las aseguradoras y realmente sí les cubre los estudios, o sea que los pacientes pueden tener la tranquilidad de que los estudios no le va a significar un gran costo a su cartera, pero como yo le digo a los pacientes, realmente esto no es un gasto, esto es una inversión, porque esto va a traer beneficios a la larga, porque va a disminuir el tiempo en que esa persona se va a insertar a la sociedad. Entonces, realmente es necesario, es vital, y gracias que ya los estamentos gubernamentales están imponiendo tanto la evaluación en los albergues como las escuelas. Sí. Claro, o sea, ya todo niño tiene que hacerse una evaluación auditiva al momento de entrar, al igual que oftalmológica y otra serie de evaluaciones, lo cual va a ayudar a que ese niño no sea un niño sufrido en la clase, porque no va a ser un niño marginado ni maltratado, porque el niño... No le van a hacer bullying. No le van a hacer bullying, exactamente, porque el niño, al no poder oír, entiende que el niño es anormal o que tiene algún problema. Y tiene un retraso, va a tener simple y llanamente es una limitación que va a traer como una complicación, un retraso en la adquisición del lenguaje. Entonces es un niño que no va a estar interesado, va a ser un niño que va a tener problemas de concentración en la clase, va a ser un niño molestoso, pero es que no oye. Entonces ya gracias a Dios esas situaciones se están resolviendo e inclusive se está ya recomendando que la prueba se haga anual. Y esto es muy importante porque los pacientes pueden presentar una sordera que no estaba prevista. Y que no estaba en el inicio de donde se hizo su evaluación. Porque tenemos infecciones que pueden desarrollarse en el tiempo y condiciones de salud que pueden desarrollarse en el tiempo y que pueden traer al traste la audición. Por eso ejemplo, es importante darle seguimiento. Y los niños, por ejemplo, los niños que les gustan la piscina y que se bañan mucho en piscina, una infección o una otitis producida por un baño en una piscina, ¿podría desarrollar la hipoacusia posteriormente? Sí, realmente no es una hipoacusia del nervio. Del nervio. Es una hipoacusia de la conducción. Es el paso de la onda sonora por el oído medio lo que va a traer una hipoacusia conductiva que es recuperable. Que es recuperable. Porque simple y llanamente, desde que la trompa de Eustaquio haga su función sacando ese líquido, se absorba dentro del oído medio, ya la sordera va a desaparecer. Si este cuadro se perpetúa, entonces nosotros como médicos tenemos que proceder a la colocación de tubos de ventilación para ayudar a la trompa de Eustaquio a que se desinflame y mientras tanto podemos ir sacando el líquido para que siga el proceso normal del paso de la onda sonora por el oído medio. O sea que esta es recuperable. Okay. Si no es recuperable, también por cirugía. Los niños con adenoides, por ejemplo, ¿tienen problemas de hipoacusia? Sí, ellos pueden tener problemas de hipoacusia porque las adenoides están dentro de lo que es la nasofaringe. Y la nasofaringe va a ser un mecanismo como de compresión externo de la trompa de Eustaquio
y también porque hay aumento del drenaje linfático en este nivel, lo que va a traer también edema dentro de lo que es la trompa de Eustaquio y nos va a producir probablemente retrógradamente cuadro de otitis media serosa. Por eso muchos niños necesitan, aparte de la cirugía de adenoide, la colocación de tubos de ventilación. Pero estos tubos de ventilación deben ser médicamente tratados primero. O sea, realmente la colocación del tubo es el fracaso del tratamiento médico, ¿me entiendes? O sea, que deben colocarse estos tubos solamente en casos ya de que ya hemos fracasado nosotros con todos los tratamientos. Bien. Un mensaje, doctora, final a todas esas madres y padres que están en sintonía y que quizás nunca le han hecho una evaluación a sus hijos y qué cosas ellos deben tomar en cuenta para saber que ese niño necesita una evaluación o estimularlo para que lleven el niño a una evaluación auditiva. Bien, una de las formas que yo siempre le digo a las madres es que detrás de los niños repitan la palabra toma. Si ustedes, cada niño, no importa la edad, usted le dice toma, van a voltear la cabeza. Si usted ve que el niño no voltea la cabeza, eso le debe llamar a la preocupación de que puede haber algo auditivo o bien puede ser toma. Tú sabes que el dominicano tú le dices toma y una vez se voltea a ver qué es lo que le van a dar. A ver qué es lo que le van a dar. Sí. Entonces, o es un problema de auditivo o porque también puede ser un problema cerebral, sí, que el niño no sea capaz de interpretar lo que le están diciendo. Entonces, eso es una prueba sencilla para uno hacerlo. Igualmente con un objeto sonoro detrás del oído del niño, sin que se dé cuenta, vamos a producir sonidos. Si el niño voltea al lado del sonido que le estamos generando, no hay problema, pero si no, entonces ahí tenemos que descartar que no tenga un tapón de cerumen, que no tenga una otitis media serosa, por ende debe ir al otorrino para ver si el camino está limpio para que pueda oír. Y posteriormente, si pasada todas estas, o entre otras evaluaciones, entonces se sospecha que el niño tiene problemas de audición, entonces se le debe colocar los aparatos de audición o el procedimiento que amerite, pero debe preocuparse cada madre y cada padre para futuro de ese niño, porque después el gasto que ustedes tienen que hacer es muy grande en lo que es educación, psicólogos y demás, para poder ayudar a estos niños a recuperar todo el maltrato psicológico que tuvieron durante toda la niñez. O sea, es importante que ustedes se concienticen la necesidad de hacerle las pruebas de audición, además de exigirla a sus pediatras cuando lleguen, que le interesaría que le hicieran la prueba para ustedes estar tranquilos, porque después el sentimiento de culpa que uno tiene como padre o como madre es muy grande cuando fue algo que se podía prevenir. Bien. Y era más económico. ¿Dónde pueden obtener los servicios y dónde pueden encontrar la unidad auditiva de la doctora Mirna Cabrera? Bien, estamos ubicados en la Clínica Unión Médica, quinta planta, Torre A, consultorio 508, e igualmente estamos trabajando en el Hospital de Niños, pero allí no contamos con los recursos para poder hacer las pruebas de audición. O sea que realmente allí lo podemos diagnosticar y ayudarlo a dirigirlo a cualquier centro que ellos consideren para hacer la prueba. Perfecto. Bien, señores, agradecemos a la doctora Mirna Cabrera, otorrinolaringóloga, quien de manera magistral nos ha explicado lo que pasa en el maravilloso mundo de la audición y qué pasa cuando hay alteraciones que por lo general van a disminuir la capacidad de nosotros poder escuchar. Así que gracias a Mirna Cabrera de Clínica Unión Médica, donde ahí tiene su unidad de medición de la audición, y también ella trabaja en el Hospital de Niños, en el Hospital Infantil Arturo Grullón, en la ciudad de Santiago. A ustedes, amigos televidentes, gracias por la atención que cada domingo nos dispensan. El próximo domingo un programa interesante y edificante para toda la familia, como siempre. Pasen todos, feliz resto de la noche. Por hoy concluimos nuestra misión de orientación y cultura médica. Como profesionales, estamos satisfechos por la labor cumplida. El domingo próximo nos encontraremos en otra emisión de nuestro programa Soluciones Médicas. Buenas noches.